Buenos días, presidente. La Comisión Europea, con la señora de la Guerra Ursula von der Leyen a la cabeza, se propone destinar para Europa nada más y nada menos que 800.000 millones de euros en los próximos años para financiar su plan Rearmar Europa. Yo entiendo, señor Sánchez, que usted prefiere hablar de salto tecnológico, pero sus eufemismos no pueden tapar la verdad. Por mucho que ustedes llamen paz a hacer la guerra y salto tecnológico al mayor aumento del gasto militar en Europa en décadas, la realidad es que usted ha decidido pasar a la historia de nuestro país como un auténtico señor de la guerra, que va a realizar el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Se proponen ustedes duplicarlo en los próximos 3 años. La realidad es que usted habla de ciberseguridad, pero la señora von der Leyen, que es la que manda, habla, y cito literal, de defensa aérea y antimisiles, de sistema de artillería, de munición, de drones y de sistemas antidrones. Díganos, señor Sánchez, ¿por qué le faltan ustedes al respeto a la inteligencia de la gente de nuestro país de esta manera? ¿De dónde va a salir ese dinero? Si usted dice la verdad, y yo creo que no dice la verdad, y para hacer ese aumento del gasto militar no hacen falta recortes en los servicios públicos, ¿por qué no traen los presupuestos generales del Estado a esta Cámara? Usted no se atreve a traer los presupuestos generales del Estado al Congreso porque entonces la gente se daría cuenta de la verdad. Y la verdad es que ustedes se van a gastar el dinero que debería ir destinado a nuestra sanidad pública, a nuestra educación, a nuestro sistema de atención a la dependencia, a un parque público de vivienda, en armamento y gasto militar. Ustedes van a hacer recortes exactamente igual que hicieron en el año 2011, antes con la excusa de la austeridad y ahora con la excusa de la guerra. Y la realidad es que, como hemos visto esta mañana, para hacer eso el único socio que les queda en esta Cámara es el Partido Popular. Además, si ustedes se proponen emitir deuda, ya sabemos lo que va a pasar dentro de unos años. Dirán que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, dirán que nos tenemos que apretar el cinturón recortando en servicios públicos para pagar su deuda, una deuda que ustedes están generando de manera absolutamente irresponsable para financiar este rearme. Fíjese, con esos 17.000 millones de euros que tan fácilmente la señora Montero ha encontrado para financiar este rearme, el Estado podría adquirir todos los pisos que están en manos en este momento de los fondos buitre en nuestro país, para construir un verdadero parque público de vivienda, para ponerlo en alquiler social. Con eso resolveríamos de un plumazo 2 problemas. Por un lado, la terrible crisis de vivienda que asola nuestro país y que es el verdadero problema de los trabajadores y trabajadoras de este país, y no Putin. Y también nos libraríamos de los que de verdad nos están invadiendo y quedándose con todo, que son los fondos buitre norteamericanos. Pero claro, ustedes están dispuestos a gastarse el dinero de nuestros impuestos en armas, pero no están dispuestos a resolver el problema de la vivienda enfrentándose a los fondos buitre. Se lo han dicho ya esta mañana, pero lo repito, más gasto en defensa no es seguridad. Seguridad es saber que te vas a poder independizar en una vivienda digna y asequible. Seguridad es no tener que entregar la vivienda a la que le has dedicado toda tu vida para poder pagarte una residencia. Seguridad es saber que la sanidad pública te va a atender a tiempo cuando tienes un cáncer. Seguridad es que la educación pública se asegure de que vas a poder estudiar la carrera que quieras, independientemente del dinero que tenga tu familia en una cuenta corriente. Al contrario, más gasto en defensa es más inseguridad. Usted es el único responsable de poner a nuestro país en riesgo. Lo digo con total claridad. Ustedes están poniendo a nuestro país en un serio peligro, subiéndose a una carrera armamentística que va con destino a ninguna parte. El rearme no contribuye a la disuasión y muchísimo menos a la distensión de los conflictos. Mire, yo soy psicóloga de formación y una de las cosas que estudiábamos en la carrera era que cuando se produce un conflicto entre 2 personas y una o las 2 van armadas, el riesgo de que el resultado de ese conflicto sea violento se dispara. Lo mismo ocurre con los países. Rearmarse hasta los dientes obliga a los demás países a rearmarse. Y el riesgo de que se dispare ese conflicto de manera exponencial y de que ustedes nos lleven a la Tercera Guerra Mundial es enorme. Para evitar
Eso hay que hacer justo lo contrario de lo que están haciendo ustedes, apostarle a la negociación, a la diplomacia, a la distensión, a dar garantías de seguridad a todas las partes a nivel internacional. Para conseguir esto hace falta un desarme, como ha propuesto el Papa Francisco, el desarme de la tierra. Y quiero recordar una cosa más. Para defender la paz hacen falta pancartas en las calles y valentía en las instituciones, que parece que se nos olvida que el señor Zapatero llegó a la Moncloa agarrado a una pancarta en la que ponía no a la guerra. Señor Sánchez, las épocas de militarización son épocas de guerra, no épocas de paz. Eso es lo que nos enseña la historia. Que ustedes digan que la militarización de Europa va a traer paz no solo es un lenguaje orwelliano absolutamente sobrecogedor, sino que es contrario a todas las lecciones que nos da la historia. ¿Por qué no le preguntan ustedes a la gente de este país, a los trabajadores y las trabajadoras, si quieren ir a la guerra contra Rusia o contra China? Es una pregunta sencilla, pero que a mí me gustaría que ustedes me respondieran hoy. ¿Qué se les ha perdido a los trabajadores y trabajadoras de este país en una guerra contra los trabajadores rusos o chinos? ¿Qué se le ha perdido a un trabajador de la construcción español en una guerra contra un trabajador de la construcción ruso? ¿Qué se le ha perdido a una trabajadora del hogar italiana en una guerra contra una trabajadora del hogar china? Absolutamente nada. Y suena ridículo esto, ¿verdad? Pues es de lo que estamos hablando. Y esta guerra se está produciendo entre las élites del mundo, no se está produciendo entre las clases dominantes, no entre la clase trabajadora de nuestros países. Esa guerra se está produciendo por ver quién controla las fronteras, por ver quién nos vende la energía, por ver quién nos vende los coches. De eso es de lo que va todo esto. Y los enemigos de los trabajadores de nuestros países no son otros trabajadores de otros países, son esas élites que nos llevan al desastre total. Esos líderes que, por cierto, suelen acabar los conflictos de la misma manera, estrechándose la mano sobre una mesa de oro con caviar y ostras sobre los cadáveres de miles o millones de jóvenes rusos, chinos, europeos o americanos. Y ustedes están justificando que Europa se gaste el dinero de nuestras prestaciones en armas, diciendo que Rusia podría invadir un país de la Unión Europea. Varias cuestiones sobre esto. Lo primero es que esto a muchas de nosotras nos suena exactamente igual que aquellas armas de destrucción masiva que seguro Saddam Hussein tenía en Irak y que justificaron que el Partido Popular nos metiera en una guerra ilegal de manos del criminal José María Aznar. Y lo segundo es que Rusia no ha podido ganar la guerra de Ucrania en 3 años. Ni siquiera se ha propuesto invadir toda Ucrania en esta guerra. Parece poco creíble que Rusia se vaya a embarcar en una guerra contra la Unión Europea que no puede ganar y que además sabe perfectamente que nos llevaría a la Tercera Guerra Mundial. De hecho, señor Sánchez, sospecho que quien está mucho más cerca de invadir un país de la Unión Europea es su jefe, el jefe de la Alianza Militar Atlántica, el señor Donald Trump, que sí ha amenazado con invadir Groenlandia, parte de la Unión Europea. ¿Qué van a hacer ustedes entonces, señor Sánchez? ¿Van a ir a la guerra contra Estados Unidos? ¿Nos va a permitir Estados Unidos atacar con su armamento su propio ejército? ¿A que no? Pues dense cuenta de la enorme hipocresía de lo que ustedes están defendiendo. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta, presidente, de que usted ha renunciado a gobernar. Se ha rendido. Lo único que están haciendo ustedes es seguir a pies juntillas lo que dice Donald Trump y lo que dice Ursula von der Leyen. Probablemente porque usted tiene la intención de terminar su carrera política en una jubilación dorada, en algún puestazo internacional, pero el problema es que quien va a pagar el coste, el pago, las consecuencias de estos compromisos militares que usted está adquiriendo es la gente de nuestro país, que lo va a pagar con su vida, con su dinero y con su esfuerzo. Qué irresponsabilidad y qué vergüenza en lo que usted se ha convertido. Muchas gracias.